positivas de todo el alumnado en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y generar satisfacción en todas las partes implicadas, potenciando la inclusión en el centro educativo y bueno, de una manera paulatina y sostenible, pues garantizar el alcance del éxito escolar de todo el alumnado. Actualmente tenemos 69 centros en toda La Rioja que están beneficiándose o están acogidos a este programa. Y la verdad es que llevamos ya 2 cursos con él en marcha. Estos centros han elaborado un plan estratégico de mejora de todo el centro educativo y lo que sí que empezamos a notar es que hay una cultura de centro que quiere avanzar hacia la compensación de desigualdades, ¿no? Hacia la eliminación de esas barreras para la presencia, para la participación y para los logros de todo el alumnado, sea cual sea su condición. Entonces, pues bueno, este es el primero de los programas de cooperación territorial que tenemos. El segundo son las unidades de acompañamiento y orientación. Comercio lo tenéis aquí, sois centro UAO, y son, sobre todo, están destinados al alumnado educativamente vulnerable, pero ya de una manera más individualizada, enfocado a las familias. Y bueno, pone en marcha también actuaciones con el centro y con estas familias, pues eso, sobre todo acompañándolas, ¿no? Para compensar esa vulnerabilidad. Actualmente tenemos 13 centros que tienen estas unidades de acompañamiento y orientación. Bueno, se me ha olvidado deciros que en el PROA Plus, para garantizar ese éxito escolar de todo el alumnado, pues los centros pueden solicitar tanto recursos económicos como recursos humanos y formación para todo el claustro del centro a través de unas actividades palanca que se llaman, que ellos diseñan en función de sus características. Es un programa muy flexible y bueno, que se acopla muy bien a las características de los centros. Las UAO, en cambio, pues son más individualizadas y hacen seguimiento individualizado de alumnado. Bueno, luego dentro del programa de cooperación territorial del bienestar emocional, que es una de las preocupaciones que tenemos, creo que todos como familias y dentro de la consejería, este curso hemos lanzado el protocolo de prevención, detección e intervención de la conducta suicida dentro de los centros educativos. La intención de este protocolo es un poco guiar pues a los profesores, a la comunidad educativa, qué pautas hay que dar ante posibles factores de riesgo y cómo promover factores de protección. Este programa continúa el curso que viene, queremos fomentar formación tanto a familias, estamos ya pensando en diseñar el siguiente paso, ahora estamos a la expectativa, pero hay que continuar con una formación tanto a las familias como a los centros y a los alumnos. Y ver cómo podemos atender esta demanda que tenemos en los centros que nos tiene a toda la comunidad educativa bastante preocupada. Dentro del programa de cooperación territorial de educación inclusiva, el Ministerio durante estos cursos lo ha centrado en la etapa de educación infantil, tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo y en los 2 primeros ciclos de la etapa de primaria. En la consejería tomamos la determinación de este curso escolar encauzar este programa a los coles ubicados en zonas rurales, ¿no? Creo que son centros todavía mucho más vulnerables, el alumnado no tienen los recursos que tenemos en Logroño y en otras localidades, ¿no? Aparte de eso, también hemos fomentado, hemos puesto más apoyos dentro de las escuelas infantiles de primer ciclo. Y luego, hicimos unas jornadas participativas de la inclusión, que era el previo para la elaboración del borrador del decreto de inclusión, que ahora está parado. Y luego, por otra parte, lo que teníamos antes en La Rioja, que era la atención para el alumnado que tenía problemas con necesidades de hipoacusia, vamos a decirlo así. Lo que hemos hecho es ampliar ese servicio al resto de La Rioja, que hasta ahora solo lo tenía Logroño. Entonces, se ha aumentado la dotación de personal, ahora hay en Rioja Baja, en Rioja Alta y también en Logroño se ha ampliado, se ha doblado el número de personas que hay, ¿no? Esto es un poco en cuanto a los programas de cooperación territorial, que hablamos tanto de alumnado vulnerable en todos los sentidos, no solo de esas necesidades educativas que pueden tener, sino también sociales, emocionales, familiares. Y luego ya nos centramos más en lo que es la atención a la diversidad, por así decirlo, qué programas o qué medidas desde la consejería llevamos, ¿no?
Entonces, María, empiezas tú con las necesidades. Sí, bueno, como veis, para la discapacidad cognitiva tenemos la resolución que garantiza el programa de currículo adaptado, el PROCUA, que supongo que lo conoceréis todos, está en secundaria, y bueno, va destinado a esos alumnos con discapacidad cognitiva, con necesidades educativas especiales, que bueno, pues por su condición necesitan un grupo más pequeño, una adaptación del currículum y un seguimiento muchísimo más individualizado. Además de ello, los centros educativos valoran las necesidades que tienen del alumnado que no está en este programa, pero que también puede tener estas necesidades educativas o estas barreras para el aprendizaje, y entonces, bueno, solicitan a la Administración los cupos del personal especialista en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, o las ayudantes técnicas educativas, que ahora mismo no es personal docente, pero sí que es verdad que nos lo solicitan al servicio de diversidad. Para la discapacidad sensorial, bueno, pues como veis, ya llevamos años con el convenio con ONCE Rioja. Además de eso, en el servicio de diversidad tenemos un préstamo de aparatos de CM para el alumnado con hipoacusia. Todos los centros que tienen este tipo de alumnado tienen un servicio de préstamo anual. El aparato es individual, es para ese alumno. El cuidado está a cargo del centro educativo. Y bueno, la verdad es que es un servicio que es muy fácil de controlar y de llevar, y en función de la demanda que tenemos, pues proveemos de más aparatos de CM. Y luego, de la intervención de estos maestros que ha comentado Natalia, de especialidad en audición y lenguaje con formación en hipoacusia, que sí que es verdad que en los centros educativos donde está este alumnado, pues bueno, estas figuras están muy especializadas en el manejo de toda la parte más tecnológica, que los centros educativos agradecen, pues porque muchas veces se les escapan, ¿no?, estas cosas tan técnicas. Respecto a la discapacidad motora, pues están los fisioterapeutas en los centros de Logroño para las etapas de infantil y primaria, y en los casos en los que se requiere dotación, pues también se ponen ayudantes técnicos educativos en cualquier centro que lo necesite. También hay un contrato con Aspace Rioja para el servicio de fisioterapia en todo el ámbito rural. Para los trastornos graves de conducta están las aulas terapéutico-educativas. No sé si las conocéis, es para alumnado pues, que tiene un diagnóstico clínico pues, de trastorno de la conducta o de la personalidad. Y luego tenemos otro tipo de programas, pero que actualmente están en valoración y en confección en el servicio de diversidad. Por eso los hemos puesto ahí con unos asteriscos, porque serán de próxima publicación o igual no tan próxima, en función de cómo vayan los cambios y los acontecimientos. Eso es, en este centro, en IES Comercio, está el Reconecta. Ese era uno de los programas que teníamos para este tipo de alumnado, pero sí que es verdad que hay otro tipo de programas que tienen otros centros y bueno, se está intentando hacer una fusión. Hemos recogido todas las demandas de los centros y en función de eso pues se sacará un nuevo programa. Y para los trastornos graves de la comunicación y el lenguaje, pues volvemos a tener también dotación de cupos en los centros educativos en función de las necesidades. Ya sabemos que cada alumno presenta unas barreras diferentes y en función de eso en el servicio se valora el número de alumnado, pero también se valora la casuística de cada uno. Y para el trastorno del espectro autista, pues tenemos la resolución de los espacios inclusivos para el alumnado con rasgos asociados al espectro autista, al autismo. Entonces, este programa pues va destinado a los centros educativos que tienen pues mínimo 4 alumnos que presentan estos rasgos. Ya no hace falta un diagnóstico clínico, ya no hay que esperar pacientemente a que desde salud nos den un diagnóstico para que los alumnos entren en el programa, sino que desde la detección de los orientadores y del centro educativo, pues la administración pone personal y dota pues con un poquito de ayuda económica a los centros que solicitan el programa, pues para establecer lugares, espacios que son inclusivos, pues porque garantizan también el contacto con el resto de su grupo aula, pero que intervienen en esos aspectos más específicos del TEA. Yo creo que en líneas generales, para mí el gran paso que hemos dado en estos últimos años
Los que lleváis mucho tiempo lo sabréis, antes teníamos centros preferentes. Los centros preferentes han desaparecido. Es decir, antes un alumno, por ejemplo, cuando atención temprana lo diagnosticaba, pues tenía un problema motórico, iba a determinados centros porque era donde estaba el fisio, o si tenía un problema de diabetes, que asusta la cantidad de diabetes que hay en las etapas de infantil, iba a determinados centros. En los últimos años lo que hemos hecho es quitar los centros preferentes. Antes, al hilo, lo digo sobre todo al hilo de esto, ¿no? Antes estaban las aulas TEA en 4 centros de Logroño y al final esos centros se saturan. Queremos que cada centro atienda a su alumnado. Evidentemente supone un incremento de recursos, de dotación, supone un esfuerzo, pero que cada alumno no se tenga que mover porque en un determinado momento, no tenga que ir a otro centro porque en un determinado momento le diagnostican lo que sea, como puede ser simplemente una diabetes. Ahora, en estos momentos, se ha puesto la enfermera en el propio centro, que tenemos un problema, también es cierto, para cubrir los enfermeros, pero bueno, esto además es a nivel de... El Ministerio ha pedido ideas a las comunidades de cómo solventarlo. Y luego ya un poco ya en líneas, lo que hablábamos, la otra categoría, en cuanto al tema de retraso madurativo, repito, son las etapas de infantil, y aquí hemos hablado en el programa de cooperación territorial de educación inclusiva, aumentar los recursos. Aquí para los alumnos ya va más relacionado con un aumento de PTs, ALs o ATEs en los centros. No es así en el tema del desconocimiento grave de la lengua, que los que lleváis mucho tiempo sabéis que antes en Logroño había determinados centros que tenían el aula de inmersión lingüística, eso ya ha desaparecido y cada centro que tenga al menos 5 alumnos con desconocimiento de la lengua tiene se crea como su propio recurso en el que no pasan todo el tiempo. Se trata de que pasen unas horas y otras horas con su grupo de referencia. Además de las licencias virtuales para la adquisición del idioma, esas que también las proporcionamos. Luego, dentro de las altas capacidades, tenemos el proyecto Explora para las etapas de primaria, la medida en sí que recoge la normativa vigente del enriquecimiento curricular y el programa de VR Talent, que está en el marco de una cátedra entre la Universidad de La Rioja y la Consejería de Educación. El alumnado de la incorporación tardía al sistema educativo del alumnado, aquel alumnado que tiene desconocimiento del idioma se le aplicaría las medidas que hemos dicho antes de las aulas y sí que es cierto que la normativa nos permite ese alumnado que tiene un desfase importante curricular se pueda escolarizar un curso por debajo. Y luego, en cuanto a las condiciones personales o historias escolares, estarían todos esos programas de cooperación territorial y el PAED, el programa de atención educativa a domicilio, para aquellos alumnos que van a permanecer en su domicilio más de 30 días por cualquier causa. Es un programa que empezó enfocado a problemas de salud física y en los últimos años tenemos el mismo alumnado de problemas de salud física que de salud mental, con muchas fobias, ansiedades. Por eso he dicho la importancia, una de las preocupaciones que tenemos todos. Bueno, y luego ya hablaríamos de los programas de secundaria, pasamos muy rapidito. Tenemos para primero y segundo el programa de refuerzo curricular y para tercero y cuarto el programa de diversificación curricular. Lo que sí queremos marcar es que en ningún caso son usuarios de estos programas el alumnado que su evolución académica no sea todo lo satisfactoria, pero que eso se derive por absentismo, por conductas disruptivas. Ese alumnado no es usuario de estos programas. Es para alumnos que tienen dificultades y que requieren, o bien, el programa de refuerzo curricular ha variado. Antes era un grupo aparte, ahora lo dejamos dentro de la autonomía de los centros. Que los centros quieren hacer desdobles, que los centros quieren hacer con tutorías o que deciden que determinadas materias y que las cursen en grupo homogéneo, eso ya queda cada centro que lo elija. No así la diversificación curricular, que es el programa de tercero y cuarto, que sí que se trabaja por ámbitos. Y que tampoco son usuarios los que hemos dicho, es decir, aquellos alumnos disruptivos, porque es que entonces nos cargamos el grupo para el que este programa es el adecuado. Y más o menos en líneas muy generales, bueno, luego estarían todos los protocolos que tiene la consejería junto con otras consejerías, ¿no? A ver, sí. Sí. Bueno, no sé si los veis bien, pero está el de suicidio, absentismo, acoso, TDAH, abuso infantil. Bueno, el de TDAH es el que se está revisando actualmente con la Consejería de Salud. Tenemos un grupo de trabajo con salud, el abuso sexual infantil, bueno, el de las aulas terapéutico-educativas realmente es una coordinación de las aulas entre ellas y con salud también, el de trata, mutilación genital, violencia de género, altas capacidades y dislexia.
y hasta... Y hemos tratado de ser escuchados. Y hasta aquí, sí. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el esfuerzo además de concretar y de mostrarnos todo esto. Damos paso, si nos importa, a Arpani. ¿Necesitáis poneros aquí? Siento lo del cambio de... No. Que nos vamos. Podéis mirar por aquí, sí. Sí, ya, sí, que no pasa nada. Ahí va. Venga, una en cada uno. La pantalla, pero bueno, a ver más. No te ves. Sí. Pues os recuerdo Jonathan y Marina de Arpani. Sí, pues buenas tardes. Bueno, vamos, yo voy a presentar simplemente como madre de la asociación, un poquito lo que es la asociación, y luego Jonathan se meterá un poco más en asuntos técnicos. Llevamos pues prácticamente 25 años, fueron padres hace ya pues prácticamente una generación los que comenzaron a trabajar por el trastorno por déficit de atención de hiperactividad, que hace 25 años pues prácticamente era una cosa como bastante extraña, y ahora pues todo el mundo o prácticamente todo el mundo ha oído hablar de ello. Y desde la asociación también formamos parte de la Federación Española de Asociaciones de TDAH, pues funcionamos de manera conjunta pues para trabajar con el Ministerio y demás. Nuestros objetivos, pues mejorar la calidad de vida de los pequeños, de los adolescentes y de los adultos. Muchas veces esa calidad de vida y esos adultos se enteran de que son TDA, TDAH cuando les diagnostican a los hijos. Apoyar, orientar, formar a las familias, que es algo esencial. Sensibilizar y concienciar a las administraciones, pues el poder hacer público pues lo que es el trastorno y que la gente lo conozca cada vez más, y colaborar con las instituciones pues para la elaboración de protocolos y cosas de este estilo. En octubre hacemos una semana de sensibilización por el TDAH, que solemos ir al Parlamento a leer un manifiesto y bueno, pues a que los parlamentarios conozcan sobre todo la parte de sanidad, la parte de educación, conozcan lo que es el trastorno. Y dentro de lo que es la asociación pues tenemos cursos de todos los estilos, sobre todo pues cuando te diagnostican a tu hijo, a tu hija, pues un curso de iniciación al conocimiento del TDAH para saber qué es esto, que no es que tu hijo te lo quiera liar y que sea un petardo, sino que realmente hay una razón para ello. Grupos de ayuda mutua, donde te das cuenta de que lo que te está pasando a ti, pues a otros padres también les está pasando parecido, y compartir experiencias y demás. Talleres de educación emocional, programas de mindfulness para respirar hondo de vez en cuando, y el programa de acompañando a mi hijo con TDAH pues para aprender un poco técnicamente lo que son las cosas. Luego el servicio de orientación y asesoramiento, que nos lo hace aquí Jonathan muy bien. Actividades para usuarios, pues el taller de habilidades socioemocionales, que lo hacemos tanto para los niños divididos por diferentes franjas de edades, entre los 6 años y los 13, y también unido a ese taller los padres, también nos reunimos una vez al mes para que la terapeuta que los lleva pues nos dé truquillos para cada uno de ellos. Talleres de crecimiento personal, ya para los que son un poco mayorcitos, pero adolescentes, jóvenes y también para adultos lo vamos ofreciendo. Apoyo escolar y servicio de intervención psicológica y psicopedagógica. Tenemos pues, bueno, psicólogo, psicóloga clínica, psicopedagoga. Hemos hablado del protocolo de coordinación del trastorno por déficit de atención a hiperactividad. Bueno, pues es después de trabajar, pues al final salen resultados como este, del que
podemos estar orgullosos y esto es todo lo que yo iba a decir. Te paso la palabra a Jonathan. Qué rápido, ya has dejado mucho. ¿Te pones aquí y quieres? No, estoy perfecto. Se me oye y se me ve, ¿no? Perfecto. Vale, me toca hablar del TDAH. Todos hemos oído hablar del TDAH y qué poca gente... Bueno, yo creo que estoy aprendiendo todavía lo que es el TDAH. Es un trastorno bastante complicado. No es una mala educación, no es un niño sin límites, no es un niño tonto, un niño arreglado, un niño, una niña que no se entera. Es un trastorno del neurodesarrollo que existe y que gracias al trabajo de muchos papás, muchas mamás y muchos profesionales, pues se ha dado a conocer, pero todavía hay muchos mitos. ¿Vale? Hay muchos mitos que hacen que muchas veces los papás, las mamás y los niños y niñas que reciben ese diagnóstico no sepan muy bien lo que hacer. Pero al final es un trastorno que tiene unos factores ambientales, una neuroanatomía y una neuroquímica que afecta al funcionamiento del niño en el día a día. Hay factores genéticos, factores que pueden influir también en la aparición y en la complicación del trastorno, pero al final pues son niños que lo que les pasa es que viven situaciones en su día a día. Y la suerte que tienen nuestros niños es que la mayoría de las situaciones que las viven en el aula o en casa. ¿Vale? Y para ellos, situaciones comunes, lógicas, o que la gente, le gusta mucho la palabra neuronormativa, es decir, que su neurología es común, ¿no? Pues las ven como normales, para ellos son un desafío. Suelen recibir muchas reprimendas y castigos, suelen ser niños que generan mucha tristeza y ansiedad, baja autoestima desde edades muy tempranas y una desmotivación por el estudio, que suele generar pues, una indefensión aprendida. Y además de eso, suelen aparecer trastornos comórbidos acompañando que no son ni detectados ni atendidos. ¿Qué suele pasar con el alumnado en TDAH? Con TDAH. Pues lo primero, que tienen una dificultad a nivel académico, pobre rendimiento escolar, expulsiones disciplinarias, problemas de convivencia. Nos tenemos que enfrentar con mucho fracaso escolar y abandono prematuro. Y además de eso, pues, estos trastornos asociados que complican el cuadro inicial. A nivel social, problemas con los compañeros, son muy maduros a nivel relacional y eso hace que convivir en el aula les sea más difícil. Es unido a su pobre control de impulsos, que hace pues, que toda la emocionalidad que tienen pues, les desborde y a veces no sepan comportarse de la manera socialmente correcta o aceptada, ¿vale? Y todo esto al final lleva un desgaste emocional. No controlan sus actos, muchas experiencias de fracaso que minan su autoestima, enfadados, tristes, frustrados, castigados continuamente y lo que les supone emocionalmente y además muy desmotivados, apáticos y pasotas. Muchos me dicen, el problema no es el TDAH, el problema es que pasa de lo que le decimos. Ya, lleva 15, 12 o 13 años de tu vida escuchando, no llegas, para, quieto, es que este niño... Y igual nosotros estaríamos más desmotivados que ellos, ¿no? Hay algunos que tienen una resiliencia enorme y en vez de desmotivados son los más motivados del mundo y eso está genial, ¿vale? Y muchos de ellos pues se bloquean ante la tarea. ¿Qué necesitan el alumnado TDAH? Lo primero, necesita una comunidad que entienda, ¿vale?, e intervenga en las particularidades del alumno con TDAH, en los tres niveles, en el educativo, en el emocional y en el social. No podemos pretender que un niño con TDAH alcance solo un nivel educativo si su día a día en el aula es complicada continuamente. En aceptación, en comprensión. Además de eso, tenemos protocolos. Se necesita que se apliquen los protocolos de adaptación metodológica e intervención desde el aula. Nosotros desde la asociación en muchos casos nos reclaman los propios centros educativos para que les expliquemos cómo adaptar esos protocolos, ¿no?, a casos específicos que se dan en las aulas, ¿no? Y es verdad que
que no se puede seguir el protocolo al 100% a nivel de adaptación, pero viene genial porque es una lista de consejos, de propuestas que se pueden individualizar a cada alumno y buscar lo que realmente cada alumno necesita para compensar esta dificultad de atención, de control. Además de eso, sensibilización y no estigmatización del TDAH. Los compañeros tienen que saber lo que es. Tienen que saber que conviven con niños que son neurodivergentes, que son distintos a ellos y que tienen esas necesidades. Y además necesitamos que con la comunidad educativa y padres y madres también implicados, las AMPAs, apoyen y orienten a las familias sobre que tienen estas necesidades. Los papás y las mamás con niños con TDAH muchas veces cuando nos llegan a nosotros, nos llegan ya tan cansados. Vale. Los protocolos son difíciles, el diagnóstico es arduo, por muy bien que lo hagan los profesionales, que sé que lo hacen, hasta que llegan a tener un diagnóstico y comprenden, pasan por 50.000 sitios y además de eso, pues el día a día hemos dicho que en el aula es difícil, pero en casa también. Entonces, que haya un apoyo a estas familias es importante. Y además apoyar la detección precoz. Sí que se ha descubierto que cuanto antes se diagnostica y antes se interviene, más se previenen estos problemas educativos, sociales y emocionales que estos niños tienen. Bueno, ya no sobre esto. Al final lo interesante de todo esto son las preguntas y lo que queráis hacer y tal, así que iros apuntando, vamos a seguir escuchando a todos. Que queráis, tomáis la palabra. Nos movemos y así luego no tenemos que mover tanto. No pasa nada. Sí, panelones de la carpeta, que tengo que abrir de la carpeta. Ahí tenemos, ahí es. Pues Estíbaliz de ARPA nos cuenta ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo de la asociación ARPA Autismo, ¿vale? La asociación al final la fundan, como decía la compañera, al final madres y padres pues que al final tienen niños con autismo y que al final se van juntando pues un poco para dar voz y empezar a buscar recursos entre todos y buscarse también esa cohesión grupal, ¿no? Que muchas veces, como comentaba Jonathan, falta, ¿no? Y ese sentimiento de asociación muchas veces, el sentirte que hay otros padres que tienen un niño que tiene el mismo diagnóstico que tú, pues también apoya, ayuda, ¿no? Tranquiliza muchas veces y eso fundó un poco la asociación. Ahora mismo ya hay pues 170 familias que forman actualmente la asociación. Bueno, yo os voy a contar unas pequeñas nociones de lo que es el autismo, porque Jonathan ha contado bastantes puntos en común y así luego dejamos tiempo a la ronda de preguntas. Nosotros en ARPA al final estamos cogiendo ahora mismo todo lo que es el ciclo vital de una persona, desde los 0 hasta los 60 años, ¿vale? Entendemos que de 0 a 6 años es el momento muy importante para hacer una detección precoz, porque al final hay muchos parámetros que ya se empiezan a ver desde la guardería, pues niños que no tienen una mirada social, que intenta la madre llamarles o que el niño no se gira cuando están ellos presentes y que ya nos vamos viendo pues que antiguamente esos niños hasta que no llegaban a los 6, 7, 8 años no había esa detección, pero que ya cada vez recibimos más familias que ya tienen ese diagnóstico y que nos permite también trabajar desde primera etapa y poder así, muchos de los síntomas o de las conductas que tienen van dando rasgos.
Nosotros, sobre todo en atención temprana ahora mismo, estamos trabajando en un programa a domicilio, porque creemos que al final el niño en esta etapa, pues hay niños que van a la guardería, pero otros que en casa también hay muchas conductas que se pueden empezar a trabajar, empezar a dar pautas a cualquier tipo de cosa, pues cómo conseguir que un niño deje de mamar o cómo poner unos límites que igual de otra forma costaría, y así los educadores se desplazan a esos domicilios y nos permite también un trabajo como más directo, ¿vale? Luego pasamos a un programa que es el que está aquí en el Paseo del Prior, que trabajamos con niños entre 6 y 11 años, y ahí trabajamos de forma grupal, ¿vale? A partir de los 6 años un niño ya empieza a relacionarse con sus iguales, y lo lógico también es que empecemos a trabajar con ellos de forma social, y que empiecen a unirse y que empiecen a relacionarse entre ellos. Hay veces que los grupos tienen características comunes y hay otras que son todo lo contrario, ¿no? Porque entendemos que un niño que es muy callado y que a nivel verbal no tiene expresión, pues igual si se junta con otro que es muy movido, que habla mucho, pues hay muchas cosas que igual con el uno y el otro pues hacemos que potenciamos los dos, ¿no? Esa relajación que igual tiene uno la puede aprender el otro y hablar muchas veces. Nosotros en el trastorno del espectro autismo es un espectro. Hay todo tipo de niños, hay niños que no tienen expresión, niños que no tienen autonomía para nada, no tienen motricidad, hasta niños como un Asperger, que también a nivel expresivo vais a tener que os puede contar cualquier cosa que ha pasado en la guerra, en la tercera guerra mundial, perdón, en la primera, en la segunda guerra mundial, me he contado ya la tercera ahora mismo. Y también te puede hablar de cualquier tipo de temas, pero no entiende una broma en una clase, no entiende por qué el profesor le puede comentar determinadas cosas y él se queda como, no es algo literal, que no entiendo lo que me estás marcando, y eso muchas veces además cuando estáis en un instituto pues hace que ese niño no entienda, genere que también se sienta mal, que se sienta luego que tiene que tener un mal comportamiento, que recibe una expulsión muchas veces, ¿no? Por esos comportamientos que si lo coges y hablas con él, qué ha ocurrido, hablamos, explicamos, comprendemos, pues puede tener un entendimiento. Pero si no se sabe que es un autismo y que tiene Asperger, muchas veces es un niño mal educado, es un niño que te está retando, ¿no? Y todas esas cosas muchas veces le lleva a que al final o no quiere decir nada, se va guardando todas esas cosas y va generando muchas veces un poco lo que decía Jonathan, ¿no? Chavales que no quieren salir de casa, que me gusta cuando ha dicho, porque al final muchas veces un chaval no sale de casa porque no quiere enfrentarse a ese mundo, no quiere venir al instituto porque es encontrarse a un compañero, encontrarse a un profesor, no saber a nivel social, a nivel educativo hay retos que tampoco saben afrontar, y todo eso les va haciendo que su autoestima vaya bajando, y que estamos en una etapa que hay que entender de adolescencia, sobre todo aquí que estáis padres de instituto, que es una época de cambios y que todo el mundo la ve, es dura, pues si encima tienes TDAH, tienes autismo, es muy difícil, ¿vale? Entonces en ese sentido ahí es donde estamos dando ese apoyo social para que el niño entienda qué limitaciones tiene y que el de al lado también las tiene, pero a la vez es una forma de poder completarse. Pasando en la siguiente etapa, nosotros desde los 12 hasta los 15 tenemos un programa específico que se llama Trébol, que lo tenemos en Plaza Flamarique, ¿vale? Que hay a nivel más, se trabaja a nivel grupal, pero a un nivel más amplio. Yo en la etapa que me ubico, que son de 6 a 11, son grupitos pequeños, de 3, 4, pero cuando ya pasan a ser adolescentes quieren estar en un grupo grande, quieren juntarse con 6, 7 amigos que puedan tener actividades normales y que entre ellos se vayan montando. Pues si quieren ir al cine, tienen que buscar cómo se va al cine, cómo se lleva una línea, se tiene que aprender a manejar dinero, ¿no? Cosas que para nosotros son habituales, pero que para ellos es un reto importante, y que al final muchas veces igual siempre los padres tendemos a protegerle, no, ya te acompaño yo, ya. Entonces aquí al final lo que intentamos es ganar esa autonomía con ellos, ¿no? Y luego la última etapa, pues tenemos el Leocanes, pues que también los adolescentes, entre 16 y 18 hay otro programa que es Espora, que si no me matan, si no lo comento, que al final también es una actividad más de ocio, ¿vale? Es una actividad que también seguimos trabajando esa etapa, pero que ya buscamos también autonomía, que los chavales empiecen a conocer recursos, que empiecen a tener ciclos formativos, que si hay alguno que necesita un centro ocupacional también tiene la oportunidad de estar, porque cada uno al final tiene intereses distintos y también necesidades, y hay que ir siguiendo ese ciclo que ellos van siguiendo, no te puedes quedar haciendo hasta determinado momento, ¿no? Como igual en el colegio, pasar al instituto y si vales bien y si no, no, hay que acompañarle, ¿no? En todo momento.
Y luego uno de los programas que a mí más me gusta son los campamentos urbanos y los servicios de respiro. Al final las familias, como decían todos, están atendiendo a sus hijos, trabajando, llevando la labor de casa con mucha presión. Cuando tienes un hijo que te da malas contestaciones también es un agotamiento. Entonces creo que es importante también cuidar a los padres, ¿no? Y que tengan ese momento tanto en terapias individuales con ellos para que puedan expresar cuáles son sus miedos, cuáles son sus ansiedades, qué les preocupa, cómo poder abordarlo, como también tener un día, una salida y decir, mi hijo va a ir a una excursión, se lo va a pasar fenomenal y yo tengo 8 horas para sentarme en el sofá o para hacer la compra o para hacer lo que me dé la gana, pero estar yo también y ubicarme otra vez conmigo mismo y conectar ya también con, necesito también mi tiempo, ¿no? Que muchas veces somos padres, pero yo siempre digo, somos personas y también a la persona hay que cuidarla y hay veces que se nos... Ya vendrá tiempo, ¿no? Y al final también hay que ir poco a poco y hay que estar ahí en ese momento. Y en principio, pues los programas de atención que estamos llevando con el espectro y con toda la diversidad que tienen los niños con autismo, pues es ese apoyo directo, esa intervención con cualquier etapa y en el que se encuentre ese niño. Coordinaciones con el profesional de la familia es fundamental. Al final nosotros vemos una porción pequeñita de ese niño, pero vosotros veis mucha y en el instituto se ven muchísimos, pasan muchas horas y al final esa información genera muchos vínculos que hay que compartir porque eso al final nos nutre, entendemos al niño en toda su plenitud porque en el colegio se puede comportar de una forma, en casa de otra, en ARPA se comporta de otra, pero al final toda esa suma de cosas nos ayuda a entender, ¿no? El otro día me pasaba con una chica y me dijo, joder, vengo del instituto súper cansada, no entiendo por qué. Y al final fuimos hablando pues, con la familia, con los profes y me decía, es que igual le molesta la sirena y está sonando la sirena o el compañero y tal. Y todo eso hace que a nivel de sensorialidad un niño con autismo tiene mucho y acabe al final agotado porque para nosotros es imperceptible, pero para ellos es como una mosca que está todo el rato, ¿no? Y llegas a casa y no puedo. Doy malas contestaciones a mi madre porque me ha dicho por qué has dejado la mochila en tal sitio, por qué no quieres comer no sé qué. Y al final viene de un trabajo previo de analizar qué ha habido también a nivel sensorial o a nivel social, que igual ha habido algo que también se está. La sensibilización, como decíais, al final es fundamental el que pues, se hagan este tipo de jornadas, que se entienda cuáles son los trastornos que hay para ese conocimiento. Igual hoy no te dice nada, pero igual te despierta una curiosidad de, joder, estoy viendo cosas en mi hijo que no me cuadran, ¿no? Y podamos ir orientados a ese trastorno, porque muchas veces lo que recibimos los profesionales, como dice Jonathan, son familias cansadas o familias que han dado muchas vueltas, han ido a muchos recursos, no han tenido esas respuestas y el no saber, el pensar que igual me lo estoy inventando, también a uno le hace que se prejuzgue si está haciéndolo bien, si hay cosas que parte porque no lo ha hecho bien, pautas educativas que no se están dando correctamente. Igual hay otras veces que no, es que el profesional igual no ha encontrado ese trastorno que explica todos los comportamientos que llevábamos viendo durante mucho tiempo, ¿no? A nivel de formación, pues intentamos hacer tanto formación con los propios educadores como con las familias y con los colegios también es otro punto importante porque al final el que está el día a día pues es ese profesor, soy los padres y es al final el que tiene que tener las herramientas para usarlas, ¿no? Yo no te puedo dar una solución, te puedo dar la receta para que tú cocines, pero no te puedo decir más porque al final el que va a estar más tiempo sois vosotros. Entonces nosotros, yo creo que al final tiene que ser pues ese apoyo integral. Y bueno, las posibles dificultades que vamos a tener, me unía un poco también a lo que va a decir seguro que todos los compañeros, porque va a haber pues dificultades en la concentración, en la realización de tareas de manera autónoma, son niños que tienen mucha rigidez, que necesitan mucha rutina, que no les puedes, si el horario es no sé cómo, no puede surgir una imprevista y decir, joder cariño, tenemos que ir a comprar no sé qué cosa. No, porque el horario es tal y cuesta muchas veces el que se flexibilicen, el que entiendan que una rutina es de tal forma, que eso a nivel de los deberes también nos cuesta mucho, ¿no? Ahora toca deberes, eso es una batalla, pero claro, a la vez hay que hacerlo, pero a la vez también no me concentro, el niño no para quieto, muevo aquí, muevo... Es un punto que también, o a nivel, por ejemplo, de vestirse o de alimentarse, ¿no? Muchas veces es como, cuando igual es un niño pequeño, pues si no sabe atarse los cordones, pues se los atas tú, pero claro, un niño con autismo, pero eso dice, pues si me los atas un día, me los atas siempre, entonces claro, pierde esa autonomía y llega un momento en el que te encuentras con un chico con 15 años que hay que hacerle todo, no quiere ducharse,
no quiere comer, ¿no? Entonces todo eso lo vamos trabajando cada día más, porque al final es importante que siempre cada persona tenga autonomía e independencia, y eso es nuestra finalidad siempre de estar acompañando en el proceso, ¿no? Las conductas atípicas, si habéis visto a algún niño con autismo, pues lo vais a ver que hay veces que gritan, cantan, canturrean, aletean, que son conductas que al final para ellos es de regularse, de liberarse, pero claro, entenderlo eso en una clase pues no es fácil, y también si estás en la calle y lo hace muchas veces, pues tú como padre también te angustias, ¿no? Cómo conseguir reducir todo eso, pues es otro de los temas que trabajamos. A nivel de habilidades sociales y de picardía, creo que eso es un punto fundamental, porque a nivel social es donde fallan muchas veces, ¿no? Donde no entienden una broma, no entienden si te han dicho literalmente hemos quedado a las 5, no se entiende que ese día no contestes, o ya te contestaré, o ya te diré cuándo quedamos. Es como esa angustia de ¿por qué no me has contestado? ¿Cuándo me vas a contestar? Si hemos quedado tal día, ¿por qué no? Todo ese tipo de cosas suponen para todo el mundo pues al final una suma de muchas cosas que provoca una alteración, ¿no? Y también al final, pues en los trastornos con TEA no es un único trastorno, sino que muchas veces va asociado o con trastornos pues, de TDAH, o otros que tienen también pues dificultades motoras, dificultades pues un TEL, dificultades en el lenguaje, va sumado a muchas cosas, ¿no? Entonces ya hay que trabajar. Como os decía, y no me repito, pues hacemos ese seguimiento con los centros, hacemos ese plan de caso. Es importante que nos coordinemos con el centro para que ellos conocen al chaval, conocen sus gustos, pero también nosotros podemos ayudarles a nivel de psicomotricidad vivenciada, por ejemplo, ¿no? Que les podemos decir, mira, inconscientemente hemos estado trabajando con él y tiene estos defectos o tiene estas necesidades, que igual no consigue decírtelo, pero siempre hay un patrón que se repite, ¿no? O necesita, por ejemplo, en un colegio me pasó que no se habían planteado el tener una cama elástica. Y claro, si no tienes una cama elástica, por ejemplo, para un niño que necesita descargar, lo tienes, si no, corriendo todo el rato. Es imaginaros en una clase, ¿no? Todo el rato corriendo. El que está al lado flipa, quiere hacer lo mismo, y el chaval dice, si es que yo no puedo, si no saco esta energía, no te puedo escuchar, no puedo entender lo que me estás diciendo. Y luego formación. Y sobre todo con las familias, que yo soy el hábito donde más me desarrollo mi trabajo, es sobre todo también el duelo del diagnóstico. Muchas veces venís con, qué bien, ya tengo diagnóstico, pero a la vez se plantean muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no lo he sabido antes? ¿Qué hago yo ahora? ¿Se lo tengo que contar a mi hijo? ¿Lo tengo que contar en el colegio? ¿Eso va a traer una etiqueta? ¿Qué repercusión puede traer esa etiqueta? También ese tipo de cosas es importante que lo trabajemos tanto con vosotros como familia como con los coles, porque al final muchas veces es una decisión difícil, que también tienen que ellos, un chaval también tiene que decidir cuándo quiere saber o cuándo quiere expresar eso delante de los compañeros, porque puede que le libere y se sienta más a gusto, o puede que se sienta etiquetado, presionado, y que luego pueda haber conductas de bullying contra él, ¿no? Entonces es uno de los miedos que también soléis traer muchas veces, y que creo que es importante que trabajemos desde el minuto cero, ¿no? Y luego muchas veces, pues lo que un poco comentaban también María José y Natalia, es el desconocimiento del sistema educativo y los recursos que tiene, ¿no? Muchas veces, y yo quiero, y a mi hijo, y al fulano le tal, claro, y todo eso, pues hay veces que también hay que ir viendo qué necesidades tiene cada uno, que no se compare con el otro niño, y qué recursos realmente tiene la administración y a cuál se puede acceder, ¿no? Y que desde ahí pues vamos un poco también aclarando. Como sociedades también hay muchas veces que yo les digo, habla con ellos que te pueden explicar mejor que yo en realidad, pues yo estudio psicología, ¿no? más que otra cosa. Y bueno, hasta aquí, daros las gracias por escucharme, y luego las preguntas que surjan. Pues creo que solo quedo yo, ¿no? Sí. No, María José. Ah, pues sí, empieza tú. Así ya me quedo para el final.
Pues María José de Arnac. Hola, buenas tardes. Yo sí que quería comentar, sobre todo dando las gracias tanto al centro educativo que muestra esta inquietud por la diversidad en las aulas, como a todos los padres y los asistentes en general que habéis venido y habéis dedicado pues el tiempo que es precioso para todos en escuchar. Soy la presidenta de Arnac, que es la Asociación de Niños de Altas Capacidades, y bueno, voy a intentar, en la medida de lo posible, daros una visión de nuestra actividad. Nosotros somos una asociación que ya ya cumplió la mayoría de edad y va avanzando cada vez más respaldada por los socios. Son en estos momentos 210 familias, 840 socios, y tiene una estructura organizativa bastante sencilla. Hay una junta directiva, de la cual, como ya os he dicho, soy la presidenta, y siento acompañada y respaldada, incluso físicamente hoy, por compañeros que están en la vicepresidencia, en la secretaría y como vocales. Como ya han dicho algunos de mis compañeros, Arnac surge como una necesidad de la familia para atender las necesidades de nuestros hijos. Es a veces crítico para nosotros como padres explicar a la sociedad y a quien nos escucha que nuestros hijos tienen necesidades. Hay veces que el desconocimiento tiende a suponer que bien, tienes un niño de altas capacidades, pues estupendo, ¿no? Estupendo, fantástico, pero a veces ese desconocimiento, que por eso nosotros insistimos tanto en lo que aquí se ha dicho, en la sensibilización, en que no se desconozca la situación de nuestros hijos, y nuestros hijos tienen unas necesidades que cubrir. Hay muchos de estos casos que a mí me gusta la expresión y a veces ha triunfado. Hay niños que son redonditos, que les llamamos, y niños que tienen una situación, yo diría que cómoda, tanto en la familia como en el colegio, tienen un proceso de seguimiento de lo que es el proceso educativo tranquilo, y entonces son niños que se sienten a gusto y que, digamos, no crean problemas. Esta situación, pues que sería la ideal, no es una situación normal o cómoda o representativa. Nuestros hijos lo que van a necesitar es, en un principio, que no se les trate como un cliché. La alta capacidad, como le he dicho a los compañeros que nos han atendido al principio de los medios de comunicación, son niños muy diversos. O sea, no podemos decir, esto es un niño de alta capacidad, ya está. Va a haber niños con determinadas áreas de interés, con determinadas áreas de desarrollo y con un amplio patrón de conductas y de necesidades que cubrir, que hay que estudiar. Yo, a veces, cuando hemos hablado, nos hemos dirigido a profesores, nos hemos dirigido al Gobierno de La Rioja, somos conscientes de que en el aula se dan muchísimas realidades, con muchísimos déficits y con muchas problemáticas que atender. Pero nosotros, como padres de los niños, tenemos que demandar que nuestros hijos también tienen unas necesidades y que hay que estudiarlas y tratar de cubrirlas. ¿Qué demandamos como familias a los centros? Demandamos que se les identifique, no solamente cuando un niño de alta capacidad da problemas, que suele ser el patrón normal, como cuando hay veces que hay niños de trastorno de atención, y en ese momento, sino que seamos un poco proactivos y seamos capaces, tanto los profesores como los orientadores, de ver si un niño, porque destaca en alguna situación o porque le hemos visto en una situación concreta que ha expresado determinadas cosas, o por determinadas causas, ese niño necesita una identificación y necesita que se le pueda evaluar. Necesitamos que, por supuesto, que se adapte el sistema educativo
es como es y es un sistema educativo que está creado para un grupo homogéneo de alumnos. Pero como tal, es necesario que ese sistema educativo se adapte a los niños. Y lo que necesitamos es eso, a un niño, que también se lo comentaba a los compañeros de los medios de comunicación, si los niños necesitan 8 veces una explicación de lo que es sumar y el niño de altas capacidades lo ha entendido a la segunda explicación, ¿qué puede pasar si está escuchando 6 veces lo mismo? Pues puede pasar que se aburra, si es un niño capaz de estar tranquilo y quieto o de desconectar de la explicación, puede no molestar al resto de sus compañeros, o es un niño que en el hábito de que me explican 8 veces las cosas que he entendido a la segunda, decida desconectar. ¿Qué pasa cuando yo desconecto habitualmente en el colegio? Que hay veces que no me voy a enterar de las 2 primeras veces que han explicado a los demás. O es un niño incluso que lo que decida es que por qué es este sistema tan horrible y por qué tengo que venir al colegio cuando esto no me interesa nada y por qué tengo que repetir tantas veces las cosas. Y es un niño que decida desconectarse del sistema educativo y ir directamente al fracaso escolar, con todas las problemáticas que eso conlleva. ¿Qué ocurre también? Hay veces que determinados niños en el aula son estigmatizados por sus compañeros o por los profesores, sufren el propio estigma de la situación, niños que se les llama sabelotodos, o niños que esos niños deciden hacerse invisibles, esos niños a veces sufren bullying, esos niños ya no van a tener el desarrollo que nosotros entendemos que es el ideal para ellos. Por eso pedimos, lo que vuelvo a repetir, identificación, sensibilización, pedimos, y en esta es la tarea que tenemos como padres, hacer entender al colegio que no somos sus enemigos, sino que somos el mejor vehículo para tratar de dar la atención personalizada a nuestros hijos. Los conocemos mejor que nadie, sabemos cómo reaccionan a determinados estímulos y somos capaces de ponernos a disposición de los orientadores y del colegio. Es decir, vamos a tratar de colaborar todos para que el desarrollo de los niños sea el idóneo. ¿Qué más cosas? Estoy intentando mezclar un poco para ir rápido. ¿Qué hacemos desde cosas concretas que hacemos desde ARNAC? Intentamos acoger a las familias, intentamos que cuando una familia se le identifica sepa cómo atender a su hijo y sepa cómo desarrollar y hacer que ese niño tenga la mejor situación posible, tanto en el aula como en su vida en general. Después tenemos programas específicos para esos chicos y para las familias, y después intentamos desde la asociación que se difunda nuestra labor. Cosas que nos suele gustar es que esos niños encuentren en su familia primero la comprensión, por eso atendemos a familias, y aquí han venido también miembros del equipo de la Junta. Acogemos a la familia, le explicamos que su hijo tiene unas determinadas características y que aquí estamos como asociación para dar el cauce a sus necesidades. Intentamos, si lo necesitan, la atención psicológica individualizada, y intentamos, en la medida de lo posible, ayudarles con el centro educativo. Después, ¿qué hacemos para el desarrollo? Tenemos incluso algo que ya hemos comentado aquí, la atención a los padres. Los padres no nacen, igual que no nos han dado un manual como padres, que estaría muy bien, tampoco sabemos a veces cómo actuar con un niño de altas capacidades. Tenemos un taller que durante lo que es la jornada de septiembre a junio, una vez al mes, tenemos determinadas cuestiones y la ayuda y el foro que supone para los padres también saber que cosas que uno ve en su hijo y que creen que son extraordinarias, la comparte con otros, que a veces decimos que esos talleres suponen también un alivio para los padres. Tenemos diversos talleres de gestión emocional para esos niños, al igual que
otros colectivos, son niños que a veces socializan muy bien, pero hay otras veces que necesitan aprender a socializar y a veces aprender a matizar esa extrema sensibilidad que tienen o ese extremo sentido de la justicia que a veces les impide tener un desarrollo normal dentro de un grupo de otros niños. Por eso nos importa y nos interesa que descubran sus emociones, que aprendan a gestionarlas y que aprendan a ser felices con su situación concreta. Tenemos desde cultura, lengua china, música, artes plásticas, robótica, matemáticas. Incluso cuando ya hay fracaso escolar, pues ese coaching enfocado al estudio que les puede ayudar. A veces vemos así el niño con el libro, por eso, porque el generar el sistema educativo a veces es una losa para él, y aunque los padres les podemos explicar que necesita cubrir las etapas para ir llegando a algo que hay niños que tienen interés, por ejemplo, suelo utilizar niños que tienen interés en el antiguo Egipto y no entienden por qué tienen que estar en el aula a veces no sé, escuchando pues, por las características de los conos o las mariposas o lo que sea. Y entonces lo que intentamos como padres y también el centro tiene que saber que su formación tiene que ser integral y que conforme vaya pasando el transcurso de los cursos pues podrá dar desarrollo a sus intereses. O hay niños que en general no tienen un interés concreto y son curiosos por naturaleza y les va a encantar ir descubriendo, pero se anclan en la repetición del día a día y eso les frustra. Y estarían encantados de medidas como el enriquecimiento curricular, medidas como adaptación a sus características concretas, o medidas como incluso el salto de cursos, si así se aconseja por su madurez psicológica y evolutiva, como por sus conocimientos. Es decir, que nosotros en ese sentido lo que pedimos es un traje a medida para que el niño alcance su desarrollo. Y ya lo que nosotros nos quedamos es un poco a disposición de todos los padres para que podáis hacer las preguntas y los comentarios que necesitéis. Y muchísimas gracias, como os he dicho al principio. No, que no me voy a menear, porque yo no he traído ningún tipo de apoyo audiovisual. Yo soy Agate, pertenezco a Rioja Dislexia, somos de todas las asociaciones la más jovencita, apenas llevamos 5 años y evidentemente, pues, ¿para qué vamos a repetir lo mismo que han repetido todos mis compañeros, ¿no? Nace la necesidad de buscar unirnos, porque además en La Rioja no había ninguna asociación de dislexia, como sí hay en otras comunidades de España, y no había ni siquiera ningún tipo de protocolo. Entonces nosotros nos unimos 2 profesionales en audición y lenguaje y 3 padres y decidimos montar una asociación. Eso fue aproximadamente hace 5 años. La asociación está en pañales, primero porque empezamos apenas hace 5 años, luego porque vino la pandemia y todo se paralizó, pero hemos conseguido lo que para nosotros es un gran logro, ¿no? Logramos hacer junto con educación, además con atención a la diversidad, un protocolo de obligado cumplimiento, ¿vale? Donde se recogen todas las adaptaciones necesarias y todas lo que sería óptimo llevado tanto en la detención precoz como llevado al aula. La asociación, aparte del protocolo, que ya digo que llevamos poco tiempo,
de lo que más se dedica es, primero, a hablar con los padres y aconsejarles en los pasos que tienen que dar a la hora de obtener un diagnóstico, porque es algo muy importante. Sobre todo tener un diagnóstico a la edad más temprana posible. Y también a la hora de ayudar a los padres a hablar con los centros, qué pasos tienen que dar y qué adaptaciones son a las que tienen derecho obligatoriamente dentro de las aulas. Y sobre todo como desahogo, ¿vale? Porque las familias, cuando ya tienen un tipo de chaval que tiene problemas de aprendizaje, pues es bastante difícil de digerir y bastante complicado. O sea, por lo menos los disléxicos que yo conozco y las familias de disléxicos, llega septiembre, el 1 de septiembre estamos temblando y llegamos al 23 de junio deseando ya que se acabe esto, como sea, ya nos da igual, ya ha llegado este punto, estamos, venga, que pase San Bernabé y a ver si acaba todo. Y todos los años se vuelven a dar las mismas circunstancias, porque es una lucha con tu hijo, es una lucha a nivel social, es una lucha con cada profesor de tu hijo, porque hay un gran desconocimiento de lo que es la dislexia. 7 de cada 100 personas en el mundo son disléxicas. O sea, a nivel mundial, el 10% de toda la población es disléxica. ¿Por qué conocemos tan pocos disléxicos? Bueno, pues porque es una enfermedad, que no es una enfermedad, vamos, primero no es una enfermedad, con lo cual no tiene cura, se nace, se crece y se muere siendo disléxico, no hay una medicación, hay una pastilla que te pueda ayudar en ese proceso de aprendizaje, con lo cual el aprendizaje es bastante más complejo, la ayuda para que aprenda ese chaval es bastante más complejo, y porque siempre suele ir de la mano con algún otro problema de aprendizaje. Los disléxicos suelen tener mucho déficit de atención, también hay altas capacidades y algunos incluso tienen rasgos de autismo. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil diagnosticar a un disléxico, porque siempre suele estar acompañado de la mano de otros tipos de trastornos de aprendizaje que son más visuales. A veces son más visuales, sobre todo con los rasgos de autistas o el déficit de atención y la hiperactividad. ¿En qué se basa la dislexia? Bueno, la dislexia es un problema de aprendizaje de la lectoescritura. Eso sería la dislexia. Luego está la discalculia, que tiene que ver con el mismo problema, pero a la hora de las matemáticas, y la disgrafía, que es lo mismo, pero a la hora de la escritura. La mayoría de los disléxicos tienen problema con la disgrafía. De hecho, te pueden poner 10 veces una palabra y ahora te la pongo con B, luego te la pongo con V, te la pongo con 2 L's, te la pongo con Y. De hecho, una de las cosas importantes es que dentro del aula las faltas de ortografía no se tienen en cuenta. Es que es inviable. Su cerebro no las detecta. No os voy a poner a explicar cuáles son las áreas que están estropeadas, por así decirlo, ¿no? Porque el problema es que las conexiones que hace un cerebro normolector, un disléxico no las tiene que compensar. Pero no solo los disléxicos tienen problemas con la lectoescritura. Un disléxico tiene problemas con los horarios, tienen problemas con los días. Mi hijo se puede levantar un domingo pensando que tiene que ir al instituto, ¿vale? No sabe prácticamente en qué hora ni en qué día se vive. También tienen problemas con las secuencias, a la hora de llevar rutinas. También les cuesta muchísimo las rutinas, las secuencias. Son bastante poco organizados. Y luego el área espacial también lo tienen complicado. El tema de las adaptaciones es complejo porque dependiendo de la edad, incluso del curso en el que estén, hay unas adaptaciones u otras. No es lo mismo un disléxico en un aula de 4 años que un disléxico en un aula de tercero,
de primaria o un disléxico en segundo de la ESO. No tiene nada que ver. Entonces, es muy importante que las adaptaciones sean, pues lo que hablamos del traje a medida, ¿no? Para cada chaval. Primero porque cada disléxico es un mundo, porque cada disléxico que tiene alguna otra problema de aprendizaje necesita otro tipo de adaptaciones y a lo mejor no son para la dislexia, son para el déficit de atención o para el rasgo Asperger que tenga, o incluso en las altas capacidades. Se da muchas veces que un disléxico tiene altas capacidades en matemáticas, entonces ¿qué pasa? Que tenemos fracaso escolar en las áreas que tienen que ver con la lectoescritura, pero también en las áreas que tienen que ver con las matemáticas, porque se aburre y desconecta. Y si ya tenemos los tres rasgos, que tenga altas capacidades en alguna área, sea disléxico y tenga déficit de atención, bueno, eso es una bomba de relojería. Lo que sí que es verdad que hay ciertas cosas que funcionan más o menos a todos los niveles, ¿no? El tener el niño en primeras filas, que estemos pendientes de si están entendiendo o no lo que se está explicando en la pizarra. Porque para un disléxico leer es como para que nosotros ahora mismo, yo os pongo aquí unos jeroglíficos y os voy comentando, ¿no? Y vosotros desconectaríais. Pues cuando llega un momento que no sabes qué es esto, qué tiene que ver esto, desconectas. Entonces es muy importante que entiendan, que tú entiendas o comprendas qué es lo que se está dando, si el niño está atendiendo, si no está atendiendo. Son muy desordenados a la hora de coger apuntes, van lentos, sus apuntes nunca son fiables, ¿vale? Yo como madre es una batalla que tengo y todos los años es la misma batalla. Yo tengo un hijo ya que está en tercero de la ESO, pues ya no es un niño pequeño, con lo cual ya es un niño mayor y se supone que hay ciertas cosas que el niño mayor tiene que hacer por sí mismo, ¿vale? Una de ellas es su agenda. Bueno, pues un chaval normativo, pues te lleva la agenda, pues un chaval disléxico, pues no lleva la agenda, la trae, la lleva, la trae y nunca apunta nada. Pues lo mismo pasa con los apuntes y con esta nueva ley maravillosa. Los apuntes valen muchísimo, pero un disléxico es imposible que tenga los apuntes. Entonces, una de mis batallas siempre es que el profesorado entienda que mi hijo no va a escribir, que mi hijo si copia no atiende, que si atiende no copia. Y que aparte se va a ir a la Luna de Valencia, que tiene déficit de atención. O sea, eso es más, que tiene que estudiar, pero no tenemos unos apuntes fiables, porque llega todo un trimestre y mi hijo tiene un folio. Un folio que a lo mejor en ese folio hay 2 asignaturas. Que a ese tipo de chavales haya que darles los apuntes del trimestre para que puedan estudiar, que sean unos apuntes fiables, es muy complejo. ¿Vale? Es muy complejo, como madre es una de las cosas que todos los años nos enfrentamos en general las personas disléxicas. Sobre todo, creo que desde la asociación lo que queremos es visibilizar, porque hasta hace 4 días pues no había una visibilización en La Rioja respecto a la dislexia. Hay mucho desconocimiento. Yo conozco muchas personas que me dicen, sí, yo era disléxico, pero a mí se me ha curado. O yo era un poco disléxico, pero ya no tengo dislexia. O sea, hay un gran desconocimiento de lo que en realidad es la dislexia y de todas las cositas que pueden ir de la mano con la dislexia. Y eso hace difícil que el profesorado muchas veces entienda las circunstancias o las necesidades de esos alumnos. Porque cuando desconocemos en qué consiste algo, por mucho que nosotros tengamos muy buenas intenciones, tenemos otros 23 alumnos que cada uno tiene un tipo de dificultad, y si nosotros, porque a lo mejor quizás del déficit de atención sabemos más, ¿no? O de los rasgos Asperger, quizás porque son alumnos, entre comillas, voy a decir que no, sé que no va a ser muy bonito, pero son como más problemáticos, ¿no? Son alumnos que tienen otras necesidades más de movimiento, que te pueden desmontar más la clase, entonces es algo como que se detecta antes.
A lo mejor las altas capacidades o la dislexia son quizás más difíciles de detectar, ¿no? Y por eso quizás hay un gran desconocimiento por parte del profesorado de cómo se puede ayudar a estos chavales. Entonces, ¿en qué se puede ayudar? Pues en muchas cosas, pero es bastante complejo. Sobre todo, yo creo que, por lo menos desde la asociación, creemos que la mejor ayuda que se puede dar a los chavales, en general a todos, ¿no? Pero a los disléxicos, es que el profesorado se forme en qué es la dislexia. Y bueno, no voy a decir mucho más. Luego se preguntas que esto si no se va a hacer muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todas. Para mí sí que ha sido un placer escuchar. Sí que ha sido bastante ambicioso, creo, meteros aquí a 5 entidades, 5 asociaciones, pero bueno, para mí ha sido una gozada. La palabra es vuestra. Si queréis comentarios. Buenas, en primer lugar agradeceros, muy interesante. Si no os molesta, levantaros para que os oigan. ¿O quieres el micro? No, no importa, que intento explicarme. Agradeceros sobre todo la confianza cuando habláis desde el rol de madre y todas las actividades y adaptaciones que proponéis, pero me he quedado pensando en la atención a la diversidad en condiciones personales e historia personal, ¿no? Para esos niños que no por problemas de salud hay absentismo durante un tiempo prolongado, y yo hablo de salud mental. ¿Qué requisitos o qué podría hacer la familia para solicitar ese apoyo? El PAE. Sí. Implementar, está colgada la resolución en la página Sí. de atención a la diversidad en normativa, hay unos anexos, un médico que puede ser perfectamente psiquiatría o el pediatra que conozca y que cumplimenta que va a estar más de 30 días, y entonces luego ya el pueblo rellena los anexos. Hay que valorar siempre si es conveniente el que desconecte de esa manera. Es decir, nos hemos encontrado familias que se quede en casa, pero es necesario el apoyo por parte de la USNI o por parte de un psiquiatra privado o psicólogo privado. Dejarlo simplemente en un apoyo educativo, no. La necesidad no. Pero vamos, sí, y tenemos muchos casos. Y otra cosa, me voy a Arna, me he quedado yo con la curiosidad de conocer la actividad Conoce tus poderes. No sé si nos puedes explicar en qué consiste. Esto, como dicen en el marketing, hay veces que fomentar. Cuando tú le dices a un niño que le vas a apuntar a un taller de emociones, hay mucha emoción. Que me vas a llevar, repíteme mamá, que me vas a llevar a las 5 de la tarde un sábado a un taller de ¿para qué? Lo que trataba la persona que lo impartía era sonar atractivo, que funcionó con los niños y no tanto con los adolescentes, que algunos realmente le dijeron a mi madre me ha secuestrado, me ha traído contra mi voluntad, y poco menos que pienso molestar todo lo que haga falta hasta que me eches, pero así con esta franqueza. Entonces, pues, ¿de qué se trataba el taller? De que los niños supieran identificar qué importante es cuando una emoción se te puede apoderar, y cómo saber controlar esa emoción y canalizarla. Entonces, yo creo que el nombre fue fundamental y de hecho se apuntaron muchos niños, pero que sepáis que bueno, divertidísimo la situación que se dio con el taller. Con lo cual hemos decidido, por ejemplo, yo estaba hablando con un profesor que se nos ha ofrecido para el verano, y claro, cosas que a un padre le encantarían, como cómo el tai chi puede ayudarte a respirar y ayudarte a concentrarte. Tú le dices eso a tu hijo y te dice no. Entonces hay que venderles la moto
la moto de algo que sea atractivo. Lo de la robótica, joder, les encanta. O lo del, hay un taller que es estupendo, que es el que se da en el Museo de La Rioja. Y claro, es que pues eso. Entonces, o tú le dices al hijo, te voy a apuntar al taller de apoyo al estudio, y dice, no. Entonces, hay que intentar ser un poco creativos. Pero sí. Yo, bueno, respecto a la dislexia me queda claro que es algo, un perfil muy transversal, pero el resto de perfiles, ¿qué posibilidad hay de que confluyan perfiles distintos en un mismo niño? Mira, yo te voy a decir, yo ahora estoy en una asociación y creo que me podría apuntar a otras dos más. En este momento, después de las explicaciones, bueno, la de la iglesia la tengo clara, que nos vamos a asociar. Y yo, bueno, en mi caso personal, es decir, es que están todos, bueno, te lo decía Arrate, es decir, están todos muy unidos, es decir, no sé, los psicólogos pueden hablar más de ello, pero es decir, a mí me parece súper interesante este tipo de encuentros, por eso, es decir, porque son espectros, o sea, como el espectro autista, pero es que todo es un espectro y todo está unido y todo está mezclado. Y yo en mis hijos, uno tiene, yo creo que, bueno, nosotros hablando de mis hijos, le llamamos Sheldon, que es falta de verdad, pero le llamamos Sheldon. La otra es... y sí quería decir una cosa porque me parece me ha pasado y me gustaría que, si se pudiese evitar que no le pasase a nadie más, a nuestro hijo lo diagnosticaron de dislexia con 17 años en vísperas de Levau. O sea, por indicación de su profesora de lengua que le había suspendido primero y segundo de bachillerato y las llevaba a las dos juntas, ¿no? Entonces ya decía, ojo, esto tiene que ser. Y yo recuerdo que, bueno, pues hablé con su orientadora y me dijo, es que ahora mismo digo, es que va a Levau, en Levau lo van a machacar. Ya no se puede, es que esto hay que hacerlo, tiene que haber estado diagnosticado antes. Es decir, eso, si a mí me diagnostica una enfermedad, es decir, ya está, a partir de ese día soy enfermo, es decir, debería poder utilizarse en la EBAU. Y vamos, de hecho estamos seguros de que lo machacaron. Lo que pasa, bueno, afortunadamente tuvo otra vía y bueno, pues se consiguió, pero sus notas de EBAU fueron horrorosas, estamos seguros de que fue por las faltas de ortografía. Y bueno, yo no entiendo, es decir, yo tengo un informe psicológico, que es un diagnóstico de dislexia, su profesora, bueno, pues yo creo que aprobó la lengua, seguramente, bueno, pues una parte de que todo estudió y estuvo con ella, no sé qué, pero que ese protocolo no se inicia en ese momento, es decir, oye, mira, ya, pero no lo entiendo, es decir, si yo estoy enfermo desde ese momento. El mayor problema que hemos tenido hasta hace 2 años, el protocolo creo que se aprobó justo antes de prepandemia, es que en La Rioja no había ningún tipo de protocolo. Ya. Entonces, sí, como no había ningún tipo de protocolo, algunos se agarraban a algunas partes del protocolo nacional. Pero al no haber ningún protocolo, y luego esto es muy importante y muy interesante, el protocolo que tenemos de dislexia en La Rioja es de obligado cumplimiento. ¿Qué significa eso? Que se puede obligar a cumplir, ¿vale? ¿No? Porque hay en muchas comunidades que no es de obligado cumplimiento. Nosotros, pues, tuvimos mucha suerte, porque en su momento, cuando después del arduo trabajo que llevamos, había elecciones. Y entonces, por unanimidad, pues les pareció maravilloso coronarlo con un protocolo de obligado cumplimiento en La Rioja. El problema, lo primero que dices, es muy triste, un chaval, 17 años, que seguramente, porque además los chavales disléxicos normalmente pues, tienen la autoestima bajísima, ellos se autocomparan con los demás, se sienten tontos, en algunos casos se les tilda de vagos, entonces 17 años de eso para el chaval es muy duro. Pero luego encima llegar a los 17, que ya por fin te den un diagnóstico y que no tengas en qué apoyarte para el EBAU, porque sí que hay adaptaciones ahora mismo para el EBAU. Ahora mismo hay unas adaptaciones en La Rioja que sí que es verdad que hay que ponerlo en conocimiento. Ahora mismo hay uno, así que las adaptaciones que hay para el EBAU son pequeñas. Sí que se habló con la universidad de ampliarlas, porque nosotros antes, prepandemia, tuvimos varias reuniones con la universidad y sí que había un interés
pero el problema es que antes no las había, entonces no se adaptaba. Ahora mismo, si te hubiera pasado ahora mismo, sí que, por ejemplo, las faltas de ortografía... Sí, pero lo que me decía el orientador es que, como no había habido un protocolo previo en bachillerato, si hubiera habido un protocolo 6 meses antes, ya sí, es decir, eso es lo que a mí me enervaba, ahora decir, mismo, ¿ya ha cambiado? Con el protocolo que hay ahora mismo aprobado, tú vas a atención a la diversidad, y en atención a la diversidad llaman directamente con la universidad. Y tiene obligación de la EBAU no tener en cuenta las faltas de ortografía. Claro, si con eso es suficiente. Si alguien ha llegado hasta la EBAU, con que no le tengan en cuenta las faltas es suficiente. Hemos estado muchos años desvalidos, pero ahora mismo, porque antiguamente funcionaba así. Si tú no tenías un protocolo, o sea, si tú no tenías no te había tratado la orientación ni en primaria, era muy difícil que en secundaria el orientador te diera adaptaciones, porque claro, no te las habían hecho en primaria, y si no te las habían hecho en secundaria, pues evidentemente tampoco en bachiller y entonces tampoco en la EBAU. Sin embargo, ahora, al tener el protocolo, tú automáticamente, poniéndote en contacto con la atención a la diversidad, se hubiera puesto en contacto con la universidad, y entonces sí que lo hubieran podido Entonces, hacer. en mi caso, la orientadora me orientó mal. Me desorientó, efectivamente. Sí, no estoy. Antes de pasar a otra pregunta, no sé si a alguien le queréis contestar. Sí, alguien de la mesa. volviendo al tema de la comorbilidad, suele ser bastante común. Por ejemplo, con el déficit de atención o el TDAH, también muchas veces hay dislexia, discalculia, y en muchas ocasiones también tienen altas capacidades, con lo cual, aunque desconecten y desconectan con mucha frecuencia, conectan de vez en cuando y dan así, vale, venga, pues ya con esto me vale. Entonces van sacando los cursos y cuando llegan a secundaria, que ya con entender y atender de vez en cuando no les vale, entonces ahí es cuando salta la libre en muchos casos. Y el TEA, por ejemplo, también tiene muchas comorbilidades que ni siquiera están aquí. Tenemos comorbilidades con trastorno del sueño, trastorno de la alimentación, hay muchísimos problemas de muchos tipos que, aparte de lo que es el autismo y del procesamiento de la información que tiene un cerebro de una persona autista, van añadidas otras cosas que lo que sí que es verdad que nos encontramos, por ejemplo, en las sensibilizaciones que hacemos en los centros educativos, es decirles, no es que no coma porque no le da la gana ni porque está mal educado en su casa y solamente come macarrones, es porque tiene unas altas sensibilidades a las texturas, a los sabores. Entonces hay muchas veces que esas comorbilidades, o sea, aquí hay asociaciones que son muy potentes, pero que luego hay pequeños trastornos, el obsesivo compulsivo, creo que aquí también sabemos lo que hablamos todos. Entonces sí que es verdad que hay que tener mucha sensibilidad en decir, a ver, es que yo, por ejemplo, cuando lo explico, digo, yo llevo gafas y para ver bien necesito gafas, pero es que tengo asma. Entonces necesito también un hidratador y no tiene nada que ver, por favor, tratarme las dos cosas con mis dos, bueno, pues adaptaciones o lo que yo necesite para estar bien, ¿vale? Entonces, bueno, hay otras tantas cosas que hay detrás de esto. Gracias. Yo como madre, cuando tienes varios hijos, no sé si pasa siempre, aunque solo tengas uno, hay veces que tienes a comparar y cuando notas dificultades en la forma de aprender de un hijo con diferencia a otro, pues te puede saltar alarmas, ¿no? Y la pregunta que me surge es, en el caso, por ejemplo, de mi hija, le han hecho varias valoraciones y todas han salido negativas con respecto, por ejemplo, a déficit de atención o yo soy de las que digo que tiene un poco de dislexia, mi hija, la otra me dice que no sé, un poco, que no sé si una vez que te han hecho dos valoraciones te tienes que dar y decir, bueno, pues mi hija no tiene ninguna dificultad en cuanto al aprendizaje, o no sé, un poco apelo a vuestra experiencia personal, ¿no? O es normal que pasen varias pruebas y que ese diagnóstico que vosotros, por ejemplo, tuvisteis, no sé si fue un periplo de que no se le diagnostica antes o porque no se ha hecho las pruebas y de repente es la primera vez. Es lo que decía Marina, es que van bien en el colegio y te dicen, esto
tiene algunos problemas, pero si lee mucho, no sé qué, bueno, ya está, no pasa nada, hasta que llegan al instituto. Entonces, y tú ves que tiene muchas faltas, pero bueno, pues yo qué sé, pues será normal, yo qué sé, pues entre el WhatsApp y tal la gente escribe muy raro, ¿no? Y no te das cuenta de No, yo digo cuando tú notas que hay una dificultad de aprendizaje, incluso los profesores te pueden orientar, pero las pruebas dicen que no hay... Es que, nos encontramos con un diagnóstico tardío, ¿no? Por lo que tú dices, que como padres estáis notando que hay una diferencia de pues mi hijo no aprende de la misma forma que aprendió mi otro hijo, y hay veces que es la evolución, o vas muchas veces al médico y te dice todavía puede evolucionar o puede desarrollarse, pero claro, nos encontramos que, claro, muchas veces cuando tú ya has visto algo, ese no diagnóstico ahora supone que dentro de 3 años es un agravar el problema, porque igual nos encontramos que van buscando como poner una etiqueta a 4 cosas que tú has visto cuando muchas veces hay que abrir mucho más, o por ejemplo en el caso del autismo que igual no tiene esa... Hoy la sensibilidad la tiene bien, pero a nivel social falla. Entonces hay que buscar mucho más porque hay muchas conductas que vas sumando una tras otra y sí queda ese diagnóstico. Y al final ese diagnóstico es un alivio para ti como padre porque sabes lo que hay y puedes entenderlo y te da una explicación a muchos comportamientos que tú hasta ahora no entendías y te irritaba, ¿no? Porque no te puede decir a la primera, se lo repites 5 veces, sigues sin atenderte y eso está. Entonces sí que muchas veces seguimos insistiendo en que estéis pendientes de ellos y que aunque hoy tengáis 2 diagnósticos negativos, yo creo que sí que es importante el seguir en ese seguimiento, porque igual hoy por las características o ha tenido un día bueno, ¿no? ¿Cuántos padres vienen y dicen, el día que hemos ido al médico se ha portado fenomenal, ¿no? Eso viene mucho. Entonces, día tras día, el apoyo en el cole, el apoyo en casa, o sea, al final es una suma de muchos ámbitos. Sí, cuando ha dicho el compañero lo de que a veces en casa también había mucha presión ¿no? Sí. Cuando no eres, como ha dicho, normativo, que me ha encantado esa palabra, que no sé si eso es habitual, si llega un momento en el que hay una edad en la que te tienes que, si ya se ha valorado, tienes que darte y ya está, y habrá otras. Y luego también hay una cosa que a veces pasa en general con los chavales de este tipo de características, y es que es el trabajo que hay detrás, ¿no? Luego hay también chavales que están muy trabajados. Entonces están muy trabajados en ciertas áreas y cuando van a pasar las pruebas el diagnóstico no es concluyente. O sea, yo particularmente hace pocos días he estado con unas pruebas de déficit de atención y la frase fue es que no tengo muy claro porque las pruebas no son concluyentes y no tengo con qué comparar. Y viéndolo a él, me parece que es un chico muy trabajado. Entonces, al estar tan trabajado, no puedo tener claro que estas pruebas no sean, que salen negativas por todo el trabajo que hay detrás. Y no lo tenga, claro, porque si lo ha tenido antes, es que a veces el trabajo que hacen las familias desde casa, o todo el trabajo en ciertas áreas, que se ha hecho desde el colegio, hace que esos diagnósticos no estén claros. Yo te animaría a que sigas pues, un poco hablando con el colegio, que ellos también te pueden dar mucha información y seguir un poco en observación con ellos y que, oye, igual hoy no, pero igual dentro de un curso siguiente es plantearlo otra vez, oye, por favor, vamos a poner el foco para ver y a raíz de eso ir viendo. Y si estáis viendo cambios, eso al final vosotros lo estáis conociendo, ¿no? Conocéis mejor que nadie y creo que es importante que sigamos. Y además yo no recuerdo exactamente, pero yo hace poco, los test también cambian. Es decir, en 2 o 3 años, lo que no se identificaba, ahora se identifica porque las técnicas cambian. De hecho, es lo que nos han contado, ¿no? Y yo sí que te recomiendo eso, que no te rindas nunca. Es decir, que sigas, o sea, si tú mientras ves algo difícil, y yo en el cole, mi recomendación con los padres es ser colaborativo 100%, no ser beligerante, a pesar de que algún día he dicho que iba a bajar con un abogado a pedir o sea, para que me asesorase, pero es decir, aunque hayas, yo por lo menos en nuestras experiencias, es decir, he hablado con el orientador, con la orientadora, he hablado con la tutora, es decir, pero yo quiero hablar con cada uno de los profesores para explicarles cuando mi hija hace los deberes qué le ocurre, es decir, qué le ocurre en matemáticas, qué le ocurre en lengua, qué le ocurre en geografía e historia, qué le ocurre en tal. Porque tú les ves la cara y les cambia la cara cuando se lo cuentan. Es decir, y te dice, claro, es que a mi hija le ocurre esto. Es decir, cuando se estudia las capitales, como se las das tú en el mapa, eso para ella es
un mundo. Es decir, ahora, si encontramos un vídeo chulo y divertido, jo, esas van de marca. Ahora, el continente en el que encontramos el vídeo tiene peor nota. Es decir, es así. Entonces, y eso se lo explico a la geografía. Entonces, te digo eso, que no te rindas nunca, que siempre estés ahí en la calle. Yo te quisiera animar también, porque nosotros sí que desde el ámbito de la asociación de Soy de Arnac, sí que nos hemos encontrado en muchos casos de doble y triple diagnóstico o identificación, como queramos llamarle, y sobre todo también porque hay colegios que se resisten a pasar pruebas, a ver al niño o al joven como algo con muchas facetas, es decir, que la alta capacidad, el trastorno de atención, el autismo, la dislexia, son muchas facetas de una personalidad y que esa persona es algo complejo y múltiple. ¿No? Y entonces lo que una etiqueta, y venga esa etiqueta y ya está. O incluso ya, que es el colmo de la situación, es esa etiqueta la pongo porque soy los padres muy pesados y ya está, y toma la etiqueta, pero por favor, no se lo digáis a nadie. No se lo digáis a nadie, que no lo sepa nadie en el colegio, ni no sé qué. Yo hablé con un colegio que se dirige a nosotros y le dije, si algún niño del colegio, porque fíjate los niños y tal, si algún niño en el patio despunta y juega al balón como Messi, a todos nos parecería en el colegio fantástico que viniera alguien y estuviera con él en el patio jugando para que mejorara la técnica, incluso que se lo llevara unas horas fuera del colegio para que mejorara. Y nos parecería genial y diríamos, qué bien que este chaval juega al fútbol, genial. Y si tiene el niño altas capacidades, nos parece mal. Ojo, las etiquetas nos tienen que servir para ayudar a nuestro hijo, ni para estigmatizarlo, ni para que los demás digan, este es el niño como una conversación que fuimos, el niño de la pajarita que lo sabe todo. Hay que intentar sensibilizar a toda la sociedad para que normalice que cualquier dificultad en el aprendizaje es algo normal y los niños son diferentes, como unos somos rubios, otros pelirrojos, otros morenos, que la sociedad tiene que estar dispuesta a ayudar a todos en las dificultades que tenemos en el aprendizaje. Ni a estigmatizar, ni a tapar, ni a poner zancadillas. O sea, yo he visto en casos de niños que les etiquetan de vagos o de insoportables o de no sé qué, y decir que la educación es algo más de talante que de talento. Que son cosas que como padre pues te duelen, porque sabes que tu hijo a veces no alcanza los ritmos del colegio, o se pierde, o se evade, o desconecta, porque no puede seguir esa situación. Hay dos palabras, muchas. Bueno, pues, yo lo que quería un poco comentar era un poco lo que decía el compañero, que creo que de los que estemos aquí como padres, integrantes de alguna de las asociaciones, hoy podríamos decir que podríamos formar parte de cualquiera de ellas, o de todas a la vez. Pero con lo que más me quedo y que me gustaría lanzarlo como reflexión, porque lo he escuchado en todas las asociaciones, es que en todos los casos, y en muchísimas ocasiones, uno de los trabajos desde la asociación, cuando un niño ya es diagnosticado, etiquetado, es el contacto con el colegio y el hacer conocedor al docente de las características del niño. Entonces, yo, como madre de 2 hijos de altas capacidades, que he tenido que escuchar barrabasadas sobre mis hijos, con 2 perfiles totalmente distintos uno al otro, de tu hijo no está en clase ni se le espera, tu hijo es un vago, que tu hijo tiene altas capacidades, pero si no toca el violín con 3 años. O sea, unas barrabasadas. Y a todas las asociaciones he escuchado lo mismo, de concienciar al docente. Entonces, mi reflexión es, me falla algo de base. ¿Cómo puede ser que nuestros docentes, cuál es su preparación técnica, cuando luego van a estar a cargo de un aula de la que desconocen cuántos diagnósticos? Pues eso ¿Cómo se les prepara? Pues eso ¿Cómo se les prepara? Entonces,
ya no es mi hijo, la realidad que tiene mi hijo. Es que yo voy mucho más al trasfondo. Es que yo necesito que la administración invierta en preparar docentes preparados para estar en aula en la cual va a haber un TDAH, un niño con trastorno autista, una alta capacidad que no toca el violín y sabe 5 idiomas con 5 años, un disléxico, un niño que emocionalmente ante un grupo grande se siente apocado, pero que jamás le van a poner una etiqueta porque no pasan las pruebas estandarizadas. Pero al final, para mí como madre o como la reflexión, no es etiquetar a todos esos niños, sino el formar al docente en toda esa diversidad, porque yo lo que me encuentro a día de hoy, creo que es bastante general, porque lo he escuchado de todas las veces, es que nos encontramos con docentes que les tenemos que explicar lo que es un TDAH, lo que es una alta capacidad, lo que es un autismo. En una carrera universitaria, como es ser docente, ya no hablo de secundaria, porque, bueno, ahora sí que es verdad que hay que hacer como un máster, una capacitación, pero tú cuando estudias ser profesor, en toda una carrera, no sé ahora mismo exactamente cuántos años son, los problemas de aprendizaje se dan en 3 días. En una carrera de 4 años, hemos dicho, 3 días. Claro, entonces para mí se me quedan cortos todos los proyectos que hay ante la consejería, si cuando van a llegar al docente, pero que hay que seguir unos cauces, realmente hay un desconocimiento en el aula total. Pero eso es un currículum que ya, o sea... Claro, por eso he dicho que de reflexión va más allá, sí, claro, mucho más allá. Por eso todos los años nos juntamos las asociaciones que estamos aquí y todos los años vamos a dar una charla a futuros profesores, para explicarles un poquito en qué consisten las asociaciones y que sí que es verdad que en las nuevas jornadas de profesores y algunas jornadas antiguas tienen mucho interés en este tipo de problemáticas y sí que se están formando, pero sí que es verdad que la formación no está dentro de la carrera. O sea, la formación luego es a nivel personal, que es que cada persona se va formando en las diferentes diversidades que hay de problemas de aprendizaje. Sí. Y es más, desde las propias asociaciones sí que creo que se hacen jornadas para formar el profesorado. Claro, pero son voluntarias. Entonces, efectivamente, te encuentras con grupos en secundaria que ocurre de grupos con niños disruptivos, con niños que no atienden, que los profesores no pueden con esa situación, pero que si realmente estuvieran formados para ver más allá en la individualidad de cada niño, que a lo mejor cada uno de ellos, si se les pasaran las pruebas para esto, y a otros que no parte de un grupo disruptivo, sino de que no están siendo atendidas cada necesidad individual, a veces por desconocimiento y por formación de... No es que es un niño mal educado, no es un niño guerrero, no es un niño que le gusta llamar la atención, no es un niño que vago, no, es que hay cosas detrás. Entonces yo lanzo como esa reflexión. Yo de todas formas también quiero decir que... Es que muchas preguntas, muchas palabras pedidas, perdona. A mí me gustaría responder un poco, porque has dicho la administración, entonces sí me gustaría decir que es verdad que el profesorado tiene un amplio repertorio de formación a través del Centro Riojano de Innovación del CRIE. Y sí que es verdad que absolutamente todo se toca y traen grandes profesionales, pero sí que es verdad que es una formación voluntaria. Las carreras universitarias, yo hice pedagogía terapéutica, bueno, y al final es verdad que se te quedan muchas veces, pero yo creo que nos pasa no solamente en la carrera de magisterio, sino en muchas más. Un matemático sale muy matemático, pero luego llega a una clase donde tiene que enseñar matemáticas y todo lo demás, que es enseñar a ser personas, enseñar a gestionarse. Obviamente esa formación no le ha venido en esos 5 años, pero es que es matemático. Entonces, esos docentes, toda esa formación la empiezan posterior a la universidad, y sí que es verdad que nosotras en las aulas sentimos ese querer formarse, pero es verdad que el currículum aprieta y que los docentes están apretados desde muchos sitios con sus casuísticas personales, familiares, etcétera. O sea,
pero sí que es verdad que los cursos de formación del CRIE siempre se llenan, siempre están petados de docentes que se forman. Y luego otra cosa sí que me gustaría deciros es que en la actual ley de educación, no sabemos lo que durará, pero de momento hay un término que se llama diseño universal de aprendizaje. Bajo ese paraguas del diseño universal de aprendizaje, los docentes debemos intentar interpretar nuestras aulas y, como bien dice, el diseño universal de aprendizaje es para todos. Entonces, arrastrar algo que lleva tantos años y tanto tiempo siendo de la misma manera, a veces da vértigo. Y a veces es salir de una zona de confort en el que al final tienes que poner notas, tienes que hacer cosas que esos diseños universales de aprendizaje, con multiniveles dentro de las clases, con casuísticas individualizadas, los docentes saben que tiene que ser así. Y de verdad que internamente saben evaluarse, pero que es que luego te arrastra algo que es verdad que luego es difícil compatibilizar y compensar. Encontramos docentes que llegan a todo y que son muy proactivos en esto, otros que van, pues eso, los que están en la casilla ya de llegada, otros que están en la casilla de salida, pero sí que es verdad que con esta ley y con este diseño universal de aprendizaje se intenta avanzar, pero sí que es verdad que las carencias están ahí también. Vale. No es por apretar, pero sí me gustaría escuchar. Hago muy rápido porque es ahondar en lo mismo. Mi hijo tiene diagnóstico de altas capacidades, de TEA, de TDA y le falta la dislexia, pero ya no la descarto. Ahora mismo después de escuchar ya no la descarto. De hecho, con quien más de acuerdo estoy con todos y han sido muy claras y muy clarificantes las exposiciones, pero la exposición de Arrate es la que más a pie de obra se ha puesto, porque tenemos protocolos, tenemos programas, los habéis explicado muy bien, pero luego yo en casa le sigo exigiendo cosas que sé que no va a hacer, viene al instituto y le siguen exigiendo cosas que sé que no va a hacer. Entonces, ese es el problema. O sea, el ponerse a pie de obra, son muy bonitos los programas, todos los protocolos, pero o no se aplican mal. Falta, bueno, yo creo que tal y como está educación organizada en España, pues está bastante complejo para que un docente, aunque quiera hacer bien su trabajo, pueda hacerlo. Y yo por eso siempre le pongo en mi pellejo como madre y también en el pellejo del que está enfrente, porque las aulas son, desde mi punto de vista, muy diversas, con muchos chavales, mucha cantidad de chavales, y queremos llegar a tapar muchos asientos con un solo, ¿vale? Nos pasa a la hora de poder hacer diagnósticos. Corregidme si me equivoco, pero este centro tiene 800 alumnos y solo hay 2 orientadoras. Por muy maravillosas que sean, que lo son, por muy bien que quieran hacer su trabajo, ¿cómo van a poder hacer la parte de la prevención? No los 800 chavales, evidentemente, seguro que no tienen todos alguna característica, pero es que es inviable 2 personas que puedan hacer prevención, de ver por dónde pueden ir chavales que a lo mejor se nos han escapado de la primaria sin diagnosticar, con el exceso de trabajo que ya tienen encima. Es que es muy complejo. O sea, entre el desconocimiento de parte del profesorado respecto a este tipo de problemas de aprendizaje, el que faltan profesores. Es que esto es como siempre, la pescadilla que se muerde la cola, es como cuando hablamos de sanidad, ¿no? Necesitamos más médicos, sí, pero no tenemos más médicos. Por cierto, ha sido un poco el gran olvidado, que hay que tirarle las orejas, sanidad, sí. Porque sí, salud. O sea, en la última visita del psicólogo, la psicóloga estuvo a punto de darle el alta porque mi hijo le dijo que es que no le interesaba nada, que venía al instituto, no tenía, la aburría. Y ella estuvo a punto de darle el alta porque dijo que eso no era un problema clínico. O sea, básicamente que era vago, entonces ¿qué iba a hacer ella? Y la única solución, le dije que no le diera de alta, y la única solución que le dio fue subirle la dosis, que se la hemos quitado porque hemos notado que iba a peor. Es que es lo que te digo, es complejo. Sí.
Yo quería preguntar con respecto a las pruebas que hacen en los colegios. ¿Hay alguna específica que haga algo que realmente pueda ayudar a entender cómo van realmente los niños? Oiga, conozco la típica prueba que te dicen los niños, me van a hacer una prueba de todo el día, supongo que es la de altas capacidades, pero luego te toca la profesora que dice, has sacado buena nota, pero no lo voy a mandar, porque no me gustan esas cosas. Y eso me falta a mí la profesora y me queda así y digo, lo siento, pero no lo entiendo. O sea, hay pruebas específicas que los profesores, aunque no las quieran mandar, puedan hacer en el colegio para poder saber si el crío necesita alguna ayuda de algún tipo. Un sondeo. Sí. No, Algo. mi pregunta va un poco relacionada también que es sobre los diagnósticos, ¿no? Porque tú crees que tu hijo, pues le ves que hay algo que no funciona, que no, entonces tú eres la tutora, tú todavía no. A mí, por ejemplo, en el caso de la dislexia, ¿no? Pues algo pues todavía es muy pequeña, pues todavía, ¿qué pasa? Que luego hay tantas, lo que dices tú, hay una PT que viene un día a la semana, 4 horas para un centro de dos líneas, con lo cual al final yo entiendo que no llega. Entonces, al final, o vas tú a un centro privado, que no sé si se puede ir a un centro privado. Tenéis que luchar porque se os diagnostique. Yo siento ser muy cansa, pero hay que luchar porque el diagnóstico sea temprano. Yo soy una privilegiada. Yo dentro de mi asociación soy una privilegiada. A mí me lo detectaron en el colegio. A mi hijo en primero de primaria se empieza a ver cosas y en el primer trimestre de segundo de primaria ya se había hablado con el orientador y se le había pasado las pruebas y estaba diagnosticado. Pero lo mío es anormal. ¿Vale? Lo normal suele ser un calvario. Tenéis que luchar porque hablar con los orientadores. Primero, evidentemente hay que hablar con el tutor. Si el tutor no está, vamos a decirlo, poco colaborativo, pues hay que seguir por otros lados. Si vemos que no logramos llegar al orientador, hay que ir atención a la diversidad en educación y que ellos sean los que se pongan en contacto con orientación para que orientación le pasen las pruebas necesarias. Porque o sea, sí que es verdad que hay unas pruebas que son como unos screens que son básicos, creo yo, y a partir de ahí, dependiendo de hacia dónde se despunte, se pasan pruebas más específicas. Pero tenéis que luchar por el diagnóstico. Y eso solo se puede hacer, perdón que te corte, a nivel individual. Eso las asociaciones, no, o sea, porque el tutor legal de cada niño es su padre. Entonces las asociaciones podéis apoyar, podemos estar ahí, pero en realidad son los padres los que tenéis que luchar por los diagnósticos. Los orientadores tienen baterías de pruebas para detectar cualquier cosa, pero sí que es verdad que dentro de los centros educativos, los tutores, en esas entrevistas que tenéis con los padres, con ellos, que he sido tutora muchos años, es donde se habla y donde se detecta. Hay una derivación al orientador del centro para que sea el orientador que pase esas pruebas que sí que es verdad que existen y que están en los equipos de orientación en primaria y en los institutos en secundaria. Todos los orientadores están formados, su carrera universitaria es para eso, entonces sí que están esas pruebas, pero sí que es verdad que previamente tiene que haber pues eso, una detección en el aula, en la familia, esa entrevista y esa derivación a la orientación del centro educativo. Es así como se procede normalmente en los centros. O sea que el diagnóstico debería venir directamente desde el centro educativo. No sobre No. El centro educativo lo que hace es un informe psicopedagógico y en ese informe psicopedagógico se detectan las necesidades educativas. ¿Vale? Luego ya el contacto con salud y el diagnóstico clínico va por otro lado, pero lo que son las necesidades educativas, las barreras para el aprendizaje y para la participación y los logros de los alumnos en el centro educativo, pues para establecer eso, las ayudas necesarias se hacen a través del informe psicopedagógico que hacen los orientadores. En función de eso, los recursos humanos que tienen con los que cuenta el centro educativo, pues equitativamente se reparten y además los centros educativos tienen autonomía de centro para hacerlo. Pero eso tiene que estar certificado luego por el pediatra o el neuropediatra. Claro, dependiendo qué tipo de dificultad tenga.
Si es dislexia sí que tienes que ir a una neuropediatría, pero por ejemplo si es un déficit de atención tienes que ir a la UMS. Neuropediatría. Sí, pero ahora mismo no. Ahora mismo no están derivando todo a la UMS. Es una apnea, ¿sabes? Es que hay veces que las dificultades no son de clínicas, de diagnóstico clínico, sino que simplemente son barreras para el aprendizaje, y ahí tienes que estar, pues bueno, un poco al quite. Es verdad que la orientación pues tiene un exceso de trabajo que muchas veces esas derivaciones pues acumulan y se dan salida pues como buenamente pueden, pero no todas pasan por un diagnóstico clínico para tener que ser atendidos. Y que al final es una suma de muchas cosas. O vosotros estáis viendo a vuestro hijo, pero también si la lleváis a una extraescolar o la lleváis al colegio, ve determinadas actividades, pero un profesor de natación que le estás llevando todos los días y le estás viendo que no tiene capacidad para vestirse o que ¿sabes? Al final es una suma de que tú estás viendo que algo no ocurre y hay que ver por dónde empezar a detectarlo. Si el colegio veis que no, también el médico te puede ayudar. Al final es una suma de muchas cosas. Por eso cuando preguntaba a la compañera si es verdad que los profesores deberían formarse, pero también al final necesitamos ese trabajo mutuo, porque el profesor ve un área y tú al final estás viendo otra serie de cosas en casa y ellos tienen que verlo también, porque igual en clase se comporta mal, pero luego en otros sitios está saliendo, está teniendo problemas, y esa información le es a ellos muy rica, porque al final hasta que tú no tienes un chaval con determinada patología o trastorno, no te centras. Por mucho que igual en la carrera los ves como genéricos, pero hasta que dices, Pepe, ¿qué tiene? Tiene no sé qué, y Pepe tiene esto, pero es que Juan, que lo tiene en la otra clase, tiene otras características. Entonces, es importante esa coordinación, porque cada niño necesita unas cosas determinadas y necesitamos enfocarnos en eso. Porque si diéramos café para todos, al final no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, es importante que sigáis insistiendo, que veáis, que si veis algo que se siga insistiendo y se siga evaluando y se siga con el ojo pendiente para ver qué está ocurriendo, porque igual hoy es una pequeña dificultad, pero al día siguiente, al curso siguiente es mayor, y ahí es donde podemos ponerle nombre. También hay veces que igual se pone una etiqueta. A mí, nosotros yo tengo chavales ahora de 28 años que han sido diagnosticados de muchas cosas, llegan con 28 y dicen, ¿y ahora soy autista? ¿Y ahora soy Asperger? Y claro, su vida es como, llevo 28 años siendo trastorno límite, siendo TDAH, y dice, ¿y ahora qué soy? Y hay que reconstruir todo eso, porque dices, es que llevas haciendo tantas cosas que obviamente no sabes ni lo que es, porque se han puesto tantas etiquetas que en realidad no te identificabas con nada. Y al final, la mayoría de las cosas que tenemos, de los trastornos que estamos aquí, es una suma y conviven las dos. ¿Cuál es la predominante o no? Es donde ahí tenemos que trabajar para reducir una, potenciar la otra, potenciar las otras capacidades, reducir el TDA, pero que es que al final es un trabajo conjunto, o sea, que es que no se puede ir sobre una línea. Y cuando os digan que es pronto, nunca es pronto, nunca es pronto. Mejor con 6 que con 8, sí. y hay que insistir, porque esa atención temprana es la que va a empezar a condicionar el éxito de la integración de ese alumno. Pues os siento cortar esto, pero es que son las 9:30. Estamos cansados. Muchas gracias a todos. Me quedo con el tema de detención precoz, de tanto familias como docentes, como asociaciones, estar pendientes, ¿no? Tal vez abrir nuestra cabeza y que las etiquetas y saber qué les pasa a nuestros niños es importante, pero más allá de eso, esa atención, ese acompañamiento a qué te pasa, qué necesitas, qué quieres y cómo protegerte, cómo acompañarte. Y nada, pues que muchísimas gracias por ayudarnos y por mostrarnos todas estas visiones. Muchas gracias también a vosotros por venir y mucho ánimo a todos.